Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie GL Use the Serious basados en el libro. ¿Todavía tienes un problema con el gerente? No, en realidad no. Si no estás tan entusiasmada con ellos, ¿por qué le presentaste a Pamela al gerente? Solo la presenté porque él quería conocerla. Respondí casualmente. Pleme me dio un pequeño empujón en el hombro y me sonrió como si supiera algo. ¿Estás celosa? ¿Qué? Lo miré confundido. Obviamente estás celosa. ¿Tienes miedo de que ella lo ame más que a ti? Golpeé la taza que estaba limpiando sobre la mesa porque no me gustaba lo que estaba sugiriendo. Yo era una mujer adulta, no una niña pequeña celosa de su hermana mayor. Eso es una tontería. ¿Por qué estás enojada? Pam visitó la cafetería y se sentó durante mucho tiempo hasta que terminé de trabajar. Luego iríamos a cenar juntas después de mi trabajo. Ahora éramos como amigas que compartían e intercambiaban todo. Mi vida universitaria era muy sencilla. Hablábamos de mis compañeros de clase o le contaba sobre mi día en el trabajo. El dulce rostro siempre me escuchaba y sonreía. Ella prestaba atención a todo lo que yo decía como si lo disfrutara. En serio, piensa que el tipo cerca de la puerta te está mirando. Una mirada como esa puede erosionarte. Eres hermosa, debes tener cuidado. Estaría completamente deteriorado. Vi una mirada así desde que era joven. Si alguien más dijera esto, levantaría una ceja porque sonaba como un narcisista. Pero esta era Pam, era perfecta de pies a cabeza. Sabía que todo eso era cierto, incluso la mirada a menudo. Una mirada de admiración debe haberte hecho sentir bien. ¿Por qué dices eso? Pregunté con curiosidad. A todos nos gusta un poco de atención. Me sentiría un poco incómoda. Este era otro lado de ella que no conocía. La gente la miraba con admiración, pero eso la hacía sentir incómoda. ¿Cómo es que le pasaba eso? ¿Cómo? El dulce rostro caminaba delante de mí. La seguía lentamente, miré su espalda y me sentí apreciada y un poco celosa al mismo tiempo. ¿Qué había hecho para ser tan perfecta en esta vida? Creía que las personas que pasaban junto a ella debían sentir lo mismo. Haga lo que haga, vaya donde vaya, siento que la gente me mira. Hay gente que me mira con admiración y hay gente que no tiene buenas intenciones. No podemos hacer que todo el mundo nos quiera. Incluso Buda no pudo hacer eso. Tomé prestada la línea de algún lugar que no podía recordar, pero parece encajar con esta situación. Pan se dio la vuelta y me devolvió la sonrisa con admiración. Sí, eso es cierto, pero no me gusta que me miren. Me pone nerviosa lo que los demás piensen de mí. No quiero moverme, sonreír y reír, hablar con nadie. Tengo miedo de que la gente me malinterprete. Eso te convierte en una persona tranquila. No soy una persona tranquila. Elegí no hablar. Creo que es lo más seguro, no mostrar tu emoción. Caminamos cordialmente. ¿Te sientes presionada por no mostrar emoción? Creo que expresar tus sentimientos es más difícil. Mi padre dijo que mis ojos son demasiado atractivos, que otras personas podrían malinterpretarlos. No hagas contacto visual con otros chicos. Estaba totalmente de acuerdo con este punto. Sus ojos eran imanes para los chicos y quizás también para las chicas. A veces me gustaba mirar sus brillantes ojos castaños reflejados por la luz del sol. Eran tan atractivos que quería acercarme, pero fue como la historia de Ícaro, que voló demasiado cerca del sol. Sus alas se quemaron y ahogaron. Si el amor era tan cálido como el sol, los hombres que atraían a Pam eran aplastados como mi hermano, Kawi, peligroso pero atractivo. ¿Por qué estás tan callada? Pam se volvió y me miró. Esos peligrosos ojos marrones brillantes me tomaron por sorpresa. ¿Por qué estás tan sorprendida? Pan cerró y acarició mi cabeza ligeramente. Miré al suelo tímidamente y me reí. Estaba pensando en lo que dijo tu papá.
tus ojos atractivos. Me tomaste por sorpresa con tu mirada natural. ¿Debería usar gafas de sol? No, no hagas eso. Me gustan tus ojos. Sería una pena si no los viera. Sonreí tímidamente. Ella sintió comprensiblemente. Entonces no los uses si te gustan mis ojos. Pero solo eso, mis ojos son lo único que te gusta de mí. ¿Algo más? Todo en ti está agradable. ¿Ya viste todo? Bueno, la imagen de ella ese día cuando estaba borracha apareció en mi cabeza. Creí haber visto casi todo, excepto lo que hay debajo de esos diminutos panties. Terminamos de hablar de tus ojos. Cambiemos de tema. Pan se rió y puso sus brazos alrededor de mi hombro. Seguimos caminando juntas. Mi papá dijo que no mirara a los hombres si no sentía nada por él. No entendía muy bien esto hasta que mi primo, que es 3 años mayor que yo, trató de aprovecharse de mí. ¿Qué? Sí, su dulce y suave voz cambió rápidamente a una voz áspera y fría. Estaba tratando de aprovecharse de mí porque pensó que lo estaba invitando. ¿Y qué pasó? No me atreví a preguntar cómo terminó. Podría simplemente rascar la superficie de su profunda herida. Corrí y me liberé. Mi primo le dijo a mi papá que lo miraba seductoramente, pero lo amaba y lo adoraba como mi hermano mayor. Eso no estaba bien. Esa era una desventaja de ser hermosa. Nunca había pensado en eso. ¿Era posible que la mujer arrogante y guapa solo quería mantenerse alejada de las personas para protegerse? Ahora sé por qué estás tan callada. Desde entonces no quiero hablar con nadie. No le gusto a las mujeres porque piensan que soy una engreída o que trataba de robarles a sus novios. Los hombres pensaban que jugaba con ellos y los invitaba. No me gusta este tipo de relación romántica. Siempre se trata de... Es repugnante. No se puede tener una relación sincera sin esas cosas sucias como amigos, compañeros.